Hace algún tiempo, poco tiempo, recibí una invitación muy amable para dirigirme a una conferencia de varones, de padres de familia, en realidad, en la diócesis de Sacramento, organizada por Radio Santísimo Sacramento. Y esta conferencia fue muy importante, muy interesante. El grupo de varones muy motivado en vísperas del Día del Padre, realmente creo que quienes participaron del evento deben haber pasado uno de los días del Padre más bonitos porque estaban realmente encendidos en la fe, una muy bella compañía de amistad entre los que estaban presentes y muy importantes testimonios. Yo tuve ocasión de dar un par de charlas, pero tal vez la parte más importante para mí fue la oportunidad de conversar con varios de los presentes uno a uno, ¿no? De hablar personalmente con ellos, y me sorprendió el número de adultos, de varones adultos, que me preguntaban sobre cómo defender la fe con familiares o amigos muy cercanos de la familia. Es decir, ellos se encontraban, a pesar de su catolicismo explícito y militante, que tenían dificultades para explicar la fe y para convencer a la fe a miembros de la familia. En algunos casos se trataba de hijos ya jóvenes que se habían apartado de la fe porque habían ido a la universidad y en la universidad habían recibido una mala influencia, como sabemos que sucede en la gran mayoría de universidades, lamentablemente, ¿no? Y enviar a un hijo católico a una universidad es un riesgo y hay que prepararlos para la guerra, valga la pena decirlo, aunque no sea el tema de este punto de vista. Otros que tienen familiares cercanos, primos, tíos, sobrinos, que han ingresado a otras denominaciones religiosas protestantes, algunos incluso a algunas denominaciones protestantes que no son propiamente cristianas, o sea que en realidad ni siquiera deberíamos llamarlas protestantes, religiones extrañas como la fe Bahá'í, por ejemplo, u otras New Age u orientalistas, ¿no? Y todos me hablaban de la dificultad de por dónde comenzar a argumentar, ¿no? En mi conversación, dado que esta es una conversación que pude tener uno a uno, pude escuchar cada una de las situaciones específicas de las personas que estaban involucradas. Pero lo que puedo decir es que si bien existe un excelente manual para argumentar nuestra fe, y siempre lo he recomendado, es el libro del padre Jorge Loring, que de Dios goce, que se llama Para Salvarte, ¿no? Y que está completo en internet. Y este es un verdadero tesoro de información argumentativa porque pasa por todas las verdades de la fe. Él comenzó escribiéndolo en los 50 y fue agregando y agregando y agregando temas, actualizando de acuerdo a los argumentos no solamente de la fe y de la doctrina, sino también de la ciencia, y decía muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de las distintas razones por las cuales los familiares nos interpelan, siempre tenemos que estar en una situación en que podemos explicar nuestra fe. Y cuando no lo podemos hacer, tenemos con toda humildad y firmeza decir, mira, no tengo respuesta para esa pregunta, pero la voy a buscar. Y les aseguro que buscando van a encontrar la respuesta a ese argumento que una persona les está presentando en contra del catolicismo. Básicamente hay que
hacer comprender que nuestra fe es absolutamente razonable. Existen personas, especialmente en el bando protestante, por ejemplo, que en más de una ocasión le han preguntado a personas profundamente conocedoras de la Biblia, como el padre Mitch Pacwa de EWTN, por ejemplo, que es un gran conocedor de la Biblia, que conoce varios de las antiguas lenguas bíblicas, no solamente el griego y el latín, sino también el arameo, y en consecuencia ha leído textos originales en sus fuentes. Escuchar a protestantes con los cuales él ha debatido, diciéndoles: no entiendo cómo puedes saber tanto de Biblia y ser católico. Y justamente la respuesta del padre Pacwa es: porque conozco de Biblia, soy católico. Es decir, la religión católica es la más bíblica que existe. Y si los evangélicos nos sorprenden con alguna pregunta, es porque no sabemos la respuesta, no porque no exista, sino porque no la conocemos. Entonces, con humildad hay que decir: dame tiempo y la voy a buscar y la voy a encontrar, ¿no? Entonces, si es que puedo hablar de un denominador común de cómo hacer con los familiares, tenemos que recordar esa gran frase de Jesucristo que no la dijo en vano: nadie es profeta en su tierra. No existe nada más difícil de evangelizar que los propios familiares, se los digo por experiencia propia. Pero el mismo Jesucristo nos mostró cuál es el camino para evangelizar a esos familiares. Recuerden ese pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde cuando Él se proclama el enviado, los familiares lo quieren capturar y llevárselo a Nazaret o llevárselo lejos, porque creen que está loco. Los familiares son los primeros en creer que Jesucristo está mal de la cabeza. Y son los últimos en creer que Él, con la excepción de la Santísima Virgen María, en creer que Él es el Mesías, ¿no? Y por eso pronuncia esa frase que se ha convertido en una frase universal: nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sin embargo, Jesús, aún diciendo esto, aún enseñándonos esto y aún sabiendo esto, nunca tuvo miedo a tener una vida de total claridad y transparencia respecto de el testimonio que daba. Y acá viene la otra parte. La primera es poder dar cuenta de nuestra fe, conocer nuestra fe, poder darla, poder evidenciarla, poder anunciarla, poder aclararla. Y una excelente herramienta para salir de las principales cuestiones y preguntas que nos hacen es Para salvarte, de el padre Jorge Loring, ¿no? Pero existen muchas otras páginas de apologética, por ejemplo, apologética.org, o los mismos temas que yo he abordado en mis puntos de vista y en mis programas cara a cara, que están organizados en una base de datos en la página web preguntasdefe.com. Sin embargo, volvamos al tema de que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué es lo que Jesús demuestra y qué es lo que yo he visto funcionar, incluyendo con mi propia familia? La propia familia suele ser la primera en cuestionarnos. El primer error que cometemos: mira, ahí está el cristianito, ¿no? Tú que te la das de cristiano. ¿Cuántas veces yo, por mi juventud impulsiva, daba mal ejemplo en mi casa de cristianismo, e inmediatamente mis familiares me lo sacaban en la cara? Tú que te llamas cristiano, tú que te dices católico, eres luz de la calle y oscuridad de la casa. Existe una multitud de frases, ¿no? para básicamente descalificar a la persona que es católica en una familia. Pero tengan en cuenta esto: todas esas frases y esas críticas
no son sino signo de que nuestros familiares nos están observando y quieren ver, porque se sienten cuestionados, quieren ver si es posible ser coherentes o no. Y por eso, uno, tenemos que esforzarnos por ser coherentes y ser buen testimonio. Y dos, tenemos que disculparnos cada vez que no somos un buen testimonio y decir, mira, el hecho de que yo haya cometido esto, que es un mal ejemplo de la fe, no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con que yo soy defectuoso. Yo todavía no soy como Jesús, pero quiero ser como Jesús. Y especialmente con hijos adolescentes que nunca van a dar una buena cara, nunca van a decirte tienes razón papá, mamá, así es cierto, concedo que estás tratando de vivir coherentemente. Nunca vamos a recibir de un adolescente un signo asertivo. Los padres o los hermanos mayores o incluso menores no se deben desanimar por ello, porque forma parte de la rebeldía, les puedo decir con certeza, porque lo he visto. Yo vengo de una familia de 6 hermanos, hermanos y hermanas, ¿no? Y sé que finalmente el testimonio va labrando gota a gota, va perforando la piedra, gota a gota, poco a poco. Y aunque no llegue el momento deseado en que nos digan, ¿sabes qué? Coincido contigo y me uno a la fe, sus vidas van a ir cambiando y sus vidas van a ir siendo cuestionadas. Y poco a poco el Señor encontrará el momento adecuado para despertarlos a la fe y permitir que el testimonio dé sus frutos. Entonces, no te canses de dar razón de tu fe, pero fundamentalmente no te canses de dar testimonio de tu fe, aunque parezca que a nadie le importa. No es así, están prestando atención. Que tengas un buen día.